Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos la guía de entrenamiento definitiva para cualquier ninja del hardware. O sea, vamos a decodificar juntos uno de los mayores misterios en el mundo del ensamble de computadoras de alto rendimiento a bajo costo, el famoso display post de las placas base Xeon chinas. Esta es una inmersión total para transformar esa confusión absoluta que todos hemos sentido en puro poder de diagnóstico. Quienes arman estos equipos saben perfectamente que enfrentarse a una placa que no enciende, es súper frustrante. Pero con el conocimiento adecuado, cada problema se convierte simplemente en un acertijo por resolver. ¡Comencemos! A ver, al encender un combo Xeon, lo primerito que capta la atención es ese panel digital. Unos números y letras, rojas o verdes, que cambian a una velocidad vertiginosa, ¿verdad? Y aquí hay un mito muy extendido en la comunidad, que esos números son un indicador de temperatura o quizás algún tipo de reloj interno. Bueno, hay que descartar esa idea de inmediato. Al momento de arrancar, esos caracteres no miden ni el calor ni el tiempo, para nada. En realidad, representan un lenguaje secreto, una comunicación súper directa desde el núcleo del sistema, informando exactamente qué está pasando en cuestión de milisegundos. Bien, vamos a sumergirnos de lleno. Nuestra hoja de ruta de hoy abarca 5 puntos. Primero, el secreto del display post. Segundo, la secuencia anormal. Tercero, el diagnóstico de RAM y CPU. Cuarto, los fallos de video y discos. Y quinto, la verdad sobre el famoso código FF. Pasamos al primer punto, el secreto del display post. Lo que realmente ocurre en esos primeros segundos críticos es una revisión exhaustiva. Es, literal, la BIOS ejecutando un pase de listas súper estricto. La placa pregunta, ¿hay procesador? Y hace un check. ¿Hay memoria RAM instalada correctamente? Y hace otro check. ¿Hay una tarjeta de video lista para dar imagen? Cada número que parpadea ahí representa una tarea específica en esta lista. Si el sistema encuentra un obstáculo, el baile de números se detiene bruscamente y la pantalla congela el código exacto del culpable. Dominar este idioma es vital porque evita que perdamos horas desarmando componentes totalmente a ciegas. Vamos con el número 2, la secuencia de arranque normal o el baile de números. Fíjense que lo verdaderamente genial de este proceso es cómo traza una línea de tiempo impecable. Es casi como una secuencia ninja perfectamente ejecutada. Comienza en FF o 00, que es el momento exacto en que la placa recibe energía y el procesador despierta. Luego, salta velozmente entre el 19 y el 1F, superando las fases tempranas de la memoria. Rápidamente pasa a los 60 o 73, donde el chipset cobra vida. Entrar a los 90 es buena señal, significa que está configurando los puertos PCI y SATA. Llega a A2 o AD para reconocer los discos. Y finalmente el aterrizaje perfecto, AA o 40. Esa es la victoria, porque significa que el sistema operativo ya asume el control. Y ahora sí, en muchas placas el display pasa a mostrar la temperatura del procesador. Sección 3. Diagnóstico de RAM y CPU. Aquí nos ponemos en modo rescate. El primer escenario de crisis, y uno de los más ruidosos, ocurre cuando la pantalla se queda completamente negro, los ventiladores del equipo empiezan a girar a máxima velocidad emitiendo un ruido ensordecedor y el display se clava sin piedad en códigos como B0, B7, BF, 53 o DD. Esto indica, sin lugar a duda, un fallo crítico en el entrenamiento o inicialización de la memoria RAM. Básicamente, la BIOS intentó comunicarse con los módulos, pero los voltajes, las frecuencias o la detección misma fracasaron rotundamente. Ahora, dentro del ecosistema Xeon, hay un culpable masivo para este error. Mezclar memorias de escritorio convencionales, conocidas como UDIMM, con memorias de servidor, las SC-REG. Son tecnologías de mundos completamente distintos y mezclarlas resulta en una incompatibilidad total y absoluta. El sistema simplemente se va a negar a arrancar. Y esto ilustra de manera brillante por qué necesitamos soluciones físicas disciplinadas. Cuando ataca el error de RAM, hay que ejecutar un ritual de limpieza estricto. Implica retirar los módulos y usar un borrador de nata, una simple goma de borrar, sobre los contactos dorados para quitar estática y suciedad. Además, aplicar alcohol isopropílico en los slots de la placa y, como táctica de aislamiento fundamental, instalar un solo módulo en el slot prioritario. Este suele ser el primero de un color diferente y nos sirve para forzar el arranque inicial.
Pasemos a ver cómo se desarrolla esto cuando el problema escala directo al procesador. Digamos que el equipo enciende, avanza un par de números tímidamente y de repente, ¡pum!, se congela en 67 o B9, cero señal de video. Este es un error de sincronización o de microcódigo. La placa madre, por diversas razones físicas o de software, no logra establecer un enlace estable con el cerebro del sistema, o sea, el procesador Xeon. Superar este código 67 requiere movimientos de rescate casi quirúrgicos. Hay que extraer el procesador con mucho cuidado y examinar ese enorme socket LGA 2011-3 con una linterna, buscando cualquier pin doblado. Y ojo que existe un peligro silencioso muy común. Durante el ensamblaje, una gota microscópica de pasta térmica puede caer sobre los contactos dorados en la parte trasera del procesador. Eso aísla la conexión por completo. Limpiar esa zona con alcohol isopropílico y asegurarse de que el disipador ejerza una presión uniforme y correcta al volver a montar, bueno, eso suele revivir la máquina al instante. Llegamos a la sección 4, fallos de video y discos. Aquí es súper vital recordar algo. Los procesadores Xeon, por su diseño enfocado a servidores, carecen de gráficos integrados. Dependen al 100% de una tarjeta de video dedicada. Entonces, si el display avanza súper rápido, superando la rama, pero frena en seco en la serie de los 90 específicamente, 92, 96, 97, 99, significa que la placa base está literalmente ciega. No ha podido detectar o no está alimentando correctamente a la GPU conectado al puerto PCI Express. Las tácticas para vencer este bloqueo exigen firmeza. Lo primordial es revisar minuciosamente que esos cables de alimentación de 6 u 8 pines de la fuente de poder estén sólidamente conectados a la tarjeta gráfica. A menudo, el problema es meramente físico. Hay que retirar la tarjeta, limpiar su conector con el mismo rigor que la RAM y volver a encastrarla aplicando fuerza segura hasta escuchar ese clic del seguro. Y un movimiento maestro. Si la placa cuenta con un segundo slot PCI largo, probar la tarjeta ahí nos ayuda a descartar rápido si hay un puerto dañado. Ahora, llegar a los códigos A2 o AB nos puede dar una falsa sensación de victoria. Imaginen esto. El equipo enciende, los ventiladores giran normales y el logotipo del fabricante, ya sea Machinist o Juanansi, aparece radiante en el monitor. Pero la ilusión termina ahí. La pantalla queda congelada en ese logo eternamente. Este es un fallo claro en el dispositivo de arranque. El hardware está listísimo, pero el acceso al sistema operativo está totalmente bloqueado. El punto crucial aquí es entender el idioma del almacenamiento. Este bloqueo casi siempre ocurre por un conflicto de configuración. Fíjense, la BIOS detecta perfectamente la presencia física del disco duro o la unidad sólida, pero el formato lógico choca. Si ese disco fue instalado en modo Legacy o NVR y la BIOS está esperando un entorno UEFI moderno, se levanta una barrera infranqueable. Esa discrepancia de formatos detiene todo el proceso de cuajo. Resolver el código A2 o AB demanda aplicar una técnica de aislamiento estricta. La regla de oro es simplificar. Desconectar físicamente todos los discos mecánicos secundarios y los SSD por cable SATA, dejando únicamente instalada la unidad principal M2 NVMe. Esto eliminó por completo la posibilidad de que el disco rápido esté sufriendo un conflicto de líneas PCIe con otros componentes. Luego presionar suprimir para entrar a la BIOS y alinear metódicamente la opción de arranque entre UEFI o CSM Legacy. Tiene que coincidir exactamente con cómo se instaló originalmente el Windows o el Linux. Y finalmente, llegamos a la sección 5, la verdad sobre el FF. Escuchen atentamente esta verdad, porque de verdad cambia las reglas del juego. Y cito, muchos creen que cuando el display muestra FF al congelarse el equipo, es que la placa base se quemó irreparablemente. Falso. FF simplemente significa fallo crítico no identificado, o en algunos manuales, fin del post de forma abrupta. Ver un FF inmediato apenas presionamos el botón de encendido infunde terror, haciendo creer que la inversión se hizo humo. Sin embargo, la estadística demuestra que en el 80% de las ocasiones, el sistema no está muerto para nada, simplemente está atascado en un bucle lógico profundo. Para romper ese bucle y vencer al código FF, hay que ejecutar el ritual del Clear CMOS. Es de una simplicidad engañosa, pero requiere paciencia. Paso 1. Desconectar el cable de la fuente de poder de la pared. Paso 2. Extraer esa pequeña pila redonda, la CR2032, de la placa base. Paso 3, y el más vital, esperar 5 minutos completos, sin atajos.
Esto drena cualquier energía residual y borra por completo la memoria corrupta de la BIOS. Paso 4. Volver a colocar la pila, conectar la energía y encender. Sorprendentemente, tras este reseteo total, la placa suele arrancar mostrando su secuencia normal de números, volviendo a la vida. Con los códigos de error ya desmitificados, desde los problemas de RAM y sincronización de CPU hasta los bloqueos de video, discos y el temido FF, ese DisplayPost deja de ser un contador confuso y se transforma en nuestra mejor herramienta de diagnóstico. Teniendo en mano esta hoja de ruta visual estructurada, el miedo a un fallo de encendido simplemente desaparece. Así que sabiendo exactamente cómo leer las señales vitales del hardware, la verdadera pregunta ahora es: ¿qué proyecto o sistema aparentemente sin vida será el próximo en ser restaurado y llevado a su máximo rendimiento? Nos vemos en la próxima.